Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes a Memo Ángel, a Emilio Restrepo, quienes son los protagonistas de esta colección que presentaremos hoy, Policías y Bandidos de las colecciones literarias de la Universidad Pontificia Bolivariana. La colección de novela policíaca Policías y Bandidos se suma a las colecciones literarias de la editorial Universidad Pontificia Bolivariana, dentro de las que sobresalen la colección Club de Escritores y que albergan obras de autores como Reinaldo Espitaleta Hoyos, Memo Ángel, Juan José García Posada, Gustavo Arango Toro, Ana Cristina Restrepo, Ana Cristina Aristizábal, John Saldarriaga, Mario Melguizo, entre otros autores reconocidos en la región. Esta colección comienza con dos novelas de personaje, Rambert, un exinspector catalán apurado, de Memo Ángel, y Joaquín Tornado, detective, de Emilio Restrepo. Este género literario se destaca por la presencia de un acontecimiento turbio, misterioso por resolver, y por la presencia de un detective o investigador que debe agotar todas las vías para develar los hechos, lo que genera una conexión directa con el lector hasta la última página de la obra. En la literatura universal, algunos de los autores que son pioneros dentro de este género literario son Agatha Christie, Edgar Allan Poe, Conan Doyle y Manuel Vázquez Montalbán, y personajes como el reconocido Sherlock Holmes. Hoy Memo y Emilio nos presentan a sus personajes, de quienes tendremos la posibilidad de conocer más durante esta conversación. Dos detectives, uno global, otro de aire local, pero ambos con una causa por luchar, obstáculos que vencer, como diría Luis Fernando Macías en la presentación que hace del texto de Emilio Restrepo. Los invitamos entonces a que conozcan esta colección y por supuesto bienvenidos Emilio y Memo para que comencemos esta conversación un poco hablando de esos personajes. ¿Quiénes son Rambert y Joaquín Tornado? Bueno, muy buenas tardes. Esto es como una presentación en Babilonia. Aquí se inventaron un lugar para rostizar escritores y auditorio, pues por ahí derecho, ¿cierto? Es parte de la innovación que proponen, o los adelgazan o que ahora Emilio, que es médico, puede explicar más cosas sobre lo que le pasa a uno sudando, ¿cierto? A ver, esta colección, aquí nos estamos jugando una cosa, aquí no han podido creer en la novela de detectives. De hecho, los que manejan todo lo de la novela negra creen que en Colombia no se puede escribir de eso, que llama mucho la atención, como si el exceso de violencia que tiene la ciudad tuviera que ver con el DAS, o tuviera que ver con la policía secreta, o cuando el detective, la novela, por lo común un detective privado, al que lo contratan para que resuelva casos que precisamente no quiere que le resuelva la policía. Entonces ahí es donde nosotros estamos como haciendo una propuesta, después se puede volver a la novela de aventuras, a la novela de absurdos, a la novela donde, por ejemplo, en el caso mío, lo del crimen es lo de menos, eso se gasta 4 renglones. Lo que me interesa es las peripecias del otro en esas averiguaciones. Y eso se vuelve una literatura que es un género menor para mucha gente, pero que es un divertimento. Yo creo que en un momento dado, tanto el que escribe como el que lee también tiene derecho a divertirse y tiene derecho a ver una película mientras lee. Entonces este tipo de novela es una novedad que lanza la Bolivariana, se arriesgó con este género. La primera vez en Colombia que aparecen novelas con un detective, con nombre. Por eso las novelas llaman Joaquín Tornado y se llaman Rambert. Para que el lector memorice al personaje y no al escritor. Entonces mucha gente le preguntan, ¿quién es Sherlock Holmes? Sí, yo sí sé. ¿Eh? ¿Y quién lo escribió? No sé, pero no importa, porque el atrevimiento de lanzar en una feria del libro este tipo de novela es poner de moda, presentar un personaje, no un escritor. Y eso es como lo que nosotros nos estamos arriesgando. Por eso cada novela trae el desarrollo de ese personaje. En el de Rambert hay 3 casos
donde él resuelve 3 casos novela por novela. En el de Tornado hay 2. De esa manera el personaje se va reconociendo en distintos sectores. A mí me gusta mucho el de Tornado porque es en primera persona, por ejemplo, que es muy interesante y que tiene mucho que ver con un género que es muy complicado, la primera persona, porque yo no puedo comparar a nadie, yo no me puedo comparar. Entonces va en primera persona mostrando los asuntos de Medellín. El mío se mueve ya más por Barcelona, por Madrid. Hay una, si esto nos da resultado, hay una donde viene al Caribe. A mí me gusta más regarlos por todo el mundo. Emilio es más local, o sea que presentamos como una novedad, esto sí es una novedad. Gracias, Memo. Bueno, el planteamiento mío es tratar de diseñar un detective local, criollo, de la más auténtica extracción popular, un hombre que no es muy mostrable si nos atenemos a los cánones convencionales del buen ciudadano. De hecho, en el primer libro nos enteramos que fue expulsado de la policía, porque en otra novela subsiguiente tratamos de contar por qué lo echaron de la policía. Entonces, en este libro que estamos presentando de Tornado hay 2 casos. El primero que presentamos se llama Música de Buitres y trata de ser la primera aparición pública de Tornado. Por eso fue que lo escogimos. Dentro de las 8 novelas que tenemos de Tornado, escogimos Música de Buitres porque es el que lo tira al charco, es el que lo presenta en sociedad. Una vez que él ha sido expulsado de la policía, y lo está persiguiendo una investigación interesante por una serie de faltas que en otros libros conoceremos. Entonces, un amigo de él, un aliado que lo va a acompañar en todas sus novelas, buscando esa dualidad de personajes que trató de plantear Cervantes en El Quijote, Don Quijote y Sancho Panza, el alto y el bajito, el gordo y el flaco, tratando de manejar los contrarios. Entonces el contrario de Tornado es un inspector legal que se llama Agustín Restrepo. Entonces Agustín le hace el planteamiento y le dice: vea, usted está embalado, usted tiene todo un proceso disciplinario detrás de usted, si no me ayuda con la misión que le voy a encomendar, usted está en serios problemas porque lo va a perseguir, le vamos a aplicar todo el rigor de la ley. Entonces Tornado obligatoriamente se alía con este señor Restrepo y arranca una investigación en la cual se camufla y lo meten en unas historias escabrosas. Esa es la primera novela, que llama Música de Buitres, donde haciendo honor a la búsqueda que plantea la novela negra, se escarba lo más abyecto del ser humano. No vamos a contar cosas dulces, no vamos a contar cosas estéticamente muy bonitas, pero las tratamos de contar con una visión un poco irónica, un poco humorística, tratando de quitarle peso pues a la carga de violencia que tienen los asesinatos, los secuestros. En este caso, la primera novela es de un secuestro y la posterior retaliación a ese secuestro, y la segunda novela es sobre el robo de arte. El robo de arte, en este caso un Obregón, y la posterior falsificación y venta en el mercado negro y en el submundo de todo el tráfico de arte. Entonces no estamos hablando de cosas suaves, estamos hablando de crímenes, pero el enfoque desenfadado que le da Tornado, su visión un tanto irónica de la vida y la confrontación que hace con ese carácter psicorrígido de Restrepo, hacen que sea una mezcla muy interesante y muy explosiva. Entonces, ¿qué pretende la novela negra? La novela negra pretende entretener. Esto es una cuestión de entretenimiento, porque la novela negra que sea aburridora no tiene sentido. Entonces, el plan es entretener al lector, capturarlo, plantearle casos interesantes que lo atrapen, pero al mismo tiempo ir haciendo una disección de la sociedad, pintar lo más oscuro, lo que no conocemos de esta sociedad por encima, y todo ese submundo que yace bajo lo aparente. Eso es lo que explora Tornado. Entonces Tornado es muy cercano. Tornado es de Medellín, es antioqueño, habla en paisa, tiene una cantidad de vicios y de defectos que los van a descubrir durante la lectura. Eso lo hace muy humano. No es perfecto, lo cascan, se despeina, a diferencia pues de los detectives convencionales que no se despeinan y todas las chicas se arrojan a sus pies. Para que las chicas se arrojen a sus pies les tiene que pagar.
porque es una de sus aficiones, pues, la prostitución. También. Entonces, en resumen, es una apuesta arriesgada la que estamos tratando de hacer, Memo y yo, con el apoyo de Bolivariana, que creyó en este proyecto loco. Hay que creer en estos proyectos locos porque yo creo que vale la pena hacer una serie que se le dé continuidad a través del tiempo, a través de una serie de casos que vayan estructurando un personaje definido, identificable, que sea muy amable, que el lector lo aprenda a querer y lo añore en una futura edición. Quiero leer más de él, quiero conocer más de él, quiero más casos, quiero más enredos. Y que la ambición de todo autor, que el personaje supere al autor, eso es lo que nosotros pretendemos. Entonces necesitamos el apoyo de los lectores, de los fanáticos de novela negra. Aquí tengo un gran amigo fanatiquísimo de la novela negra, gran lector. Necesitamos que nos apoyen, necesitamos que lo compren, que lo regalen a los amigos y que nos ayuden a mejorar, porque yo creo que el plan es a largo plazo. Sí. Quería exponer o poner una pregunta sobre la mesa. En ambas de las novelas nos damos cuenta de que son novelas cortas, que tienen un ritmo vertiginoso y que se leen fácil. ¿Tiene que ver eso con la naturaleza de entretenimiento, de divertimento que se plantea para este género o fue simplemente coincidencia para esta primera creación? No, a ver, uno cada vez que presenta un personaje de estos lo mete en casos cortos para ir agrandando en la medida en que uno va dominando el personaje y va dominando las situaciones. Por ejemplo, en el que yo hago, el primer caso es de magia. A mí me ha gustado la Kabbalah toda la vida, me ha gustado las cosas misteriosas. Y ahí no hay simplemente un tipo que cae muerto, pero ni siquiera sabemos y lo entierran, no, es lo de menos. Magia. El segundo es si a uno lo pueden matar a punta de ópera. En Medellín lo intentan matar a uno a punta de vallenato, ¿cierto? De reggaetón y de todas las cosas, pero este es a ver si a uno lo logra matar a punta de ópera, que puede, porque en esto, a ver, uno en esto investiga mucho, porque la historia tiene que ser verosímil. La historia no puede aparecer de buenas a primeras, ni se puede generar una solución absurda. O sea, todo eso hay que investigarlo, colocarlo. Y en esas investigaciones a uno se le va abriendo el panorama. Entonces la tercera ya es un personaje muy extraño que para encontrarlo hay que pasar por entre los árabes, por nazis, por toda esa gente que se refugió en España en la década de los 50 y que lo lleva a uno primero a plantearse un método de investigación. ¿Cómo va a ser el método de investigación? A mí me ha gustado mucho para esto un método que se llama Jericó, o Jericho, pues, ya que nos están obligando al inglés como segunda lengua. Es una maravilla. De todas las modas hay que hacer una novela, yo creo que Tornado puede hacer una novela de un asesino de la gente que habla inglés en Medellín, va a poder matar muy poquitos, porque todo el mundo ganó inglés, pero nadie habla, ¿cierto? Ni en las universidades siquiera, todo el mundo, ¿cierto? Pero nadie, entonces dar con el que habla inglés, ¿cierto? Entonces, ese método Jericho consiste en empezar a darle vueltas hasta que se resuelve. Eso lo aprendí yo cuando estaba haciendo el doctorado en filosofía. Tampoco sirve en el doctorado de filosofía, pero sirve mucho para la novela policíaca. Ese sí. Porque uno empieza a dar vueltas, y así como Josué cuando tumbó la muralla, de vuelta hasta que eso se caiga, o quedamos con la boca vuelta a pedazos de soplar trompetas, o esa muralla se cae. Y en la novela policíaca sí da resultado, porque uno mismo va hilando hasta que descubre el caso. O sea que hay métodos de investigación, hay algo que también tiene uno que ser muy cuidadoso. En lo que yo hago, Rambert se mueve en la década del 70, de 1960 a 1970, porque a mí siempre me gustó la caída de Franco en España, me llamó mucho la atención, qué estaba pasando ahí. Y es un mundo muy especial.
donde se dan un montón de asuntos, las lenguas vuelven y aparecen al escondido, ya la gente está tratando de hablar catalán en la calle, o valenciano, o gallego, el sistema se está cayendo, entonces el mundo se vuelve más sórdido, más sórdido. Pero como les digo, el mío no es tan fuerte como el de Emilio, el de Tornado, porque el mío se parece mucho a mí, es un fumador increíble, barrigón, ¿cierto? Se mantiene debiendo plata. Claro que yo no debo mucho, pero cierto, pero a uno siempre lo asustan las deudas cuando llegan a la casa, que por ejemplo ahora que tengo 2 días en la universidad, esos golpes muy duros, medicina prepagada, eventos, el uno se enferma y uno se mantiene, y eso le pasa a Rambert, ¿cierto? Todas las cosas le pasan, porque en la novela policíaca el autor lleva mucho de sí mismo, ¿cierto? Por ejemplo, los que estén dejando de fumar van a vivir todo el proceso de Rambert, que no logra dejar de fumar. Pero el tipo se desespera por los cigarrillos, sobre todo cuando lo llevan a partes donde no se puede fumar, que es uno buscando como no abra una ventana, no abra un patio trasero, ¿cierto? O alguna matica que le sirva a uno de cenicero para fumar al escondido. ¿Cuántas pitadas tengo que dar en un baño para que no me pillen, ¿cierto? Entonces todas esas vivencias se van dando mientras se van resolviendo los casos. En el caso mío, las novelas de Tornado son cortas, todas son cortas, porque en la novela policíaca no debe sobrar absolutamente nada y el lector capta cuando el autor trata de rellenar páginas por rellenar, como inflar costales, pues eso no tiene sentido. Entonces es muy puntual, es a lo que vinimos, tiene hechos muy precisos. Todo lo que se salga que no sea en función del desarrollo de la investigación disipa al lector. Por eso los cánones de novela negra no permiten tener mucho, por ejemplo, romance en una novela negra o en una novela policíaca, porque distorsiona un poquitico el sentido, puede diluir un poquitico la atención y la concentración del lector, y puede abrir falsas pistas que de pronto no conduzcan a nada. Y en la novela negra es muy matemática, es obedece a una ecuación muy precisa. Tiene que tener cerrado todos los cabos que uno se toma el trabajo de abrir, porque el lector no perdona los cabos sueltos. Son errores y son cáscaras de banano que lo hacen tropezar a uno y hacen fracasar. Una novela buena puede pervertirse y distorsionarse por cabos sueltos. Entonces, si usted no tiene más que decir, no lo diga, cierre la novela. Logra a veces tener 60, 70, 80, 100 páginas, pero por ejemplo los casos de Tornado no tendrían ese volumen que tendría una novela sueca, pues que la más cortica es de 800, y eso sí abren 3.000 personajes y eso sí abren 3.000 acciones que a veces difícilmente se cierran, aunque son muy exitosas y a veces muy ingeniosas. Entonces lo que buscan es tener historias redondas, en que le den fuerza al personaje, que le den prestigio como investigador, que sean muy atractivas y que no tengan trampas para el lector. Hablando de, alguien nos preguntaba un periodista que si íbamos a unir a los dos personajes, pues Memo es tan loco que estaba proponiendo que hiciéramos una novela entre los dos, pero el uno es de los 70 y el otro es de los 90, 2000. Entonces tendría que ser que Tornado fuera por el viejito a un asilo, comprarle piel roja y ponerlo a fumar durante media novela y sacarlo en la silla de ruedas para investigar. Ahí la estamos craneando, alguna cosa sacamos. De pronto Tornado sin visa ya enredado. Sí, ahí mencionaban algo muy interesante ustedes ahorita también, y es un poco la caracterización de estos personajes que van a aparecer en las novelas. Memo comentaba que hay mucho del autor en la novela negra, precisamente lo vemos también, inclusive también del romance que tú mencionabas, Emilio, personajes que aparecen en la vida amorosa pero que realmente no se desarrollan completamente en ese sentido. Quisiera ver, en este momento habláramos un poquito sobre los personajes que aparecen en sus novelas y de hecho qué tanto de esa biografía de ustedes, en el caso de Memo, por ejemplo, lo identificamos a él mismo, por supuesto, con Rambert, y a sus hijas también se logran ver en estas letras. Entonces, bueno, hablemos un poquito de esos personajes y qué tanto de sus vidas hay en la novela y en ellos. A ver, ahí hay un cuento que es muy especial.
De todas las novelas que yo he escrito, esto no me parece a ninguna, porque el tratamiento es diferente, es completamente diferente. No es el personaje que uno usa para, por ejemplo, la última novela en serio que se llama El aire que habita el tiempo, ahí hay un conflicto, hay reflexiones, hay mucha cosa. En el personaje de novela policíaca, y estoy completamente con Emilio, es un señor al que le van a pasar 20.000 cosas, 20.000 cosas. Entonces, ¿cómo se crea ese personaje? Primero, comparte de las vivencias que uno tiene. O sea, Rambert se pone nervioso cuando le llega la cuenta de servicios, cuando hay que mandarle plata a la exmujer. Entonces, esas cosas lo ponen nervioso, ¿cierto? Y hace parte de la vitalidad que lleva. Se crea de acuerdo a los intereses intelectuales de uno, porque la novela policíaca permite burlarse lo que uno no puede hacer en un libro de ensayos, porque entonces me echan de la universidad, ¿cierto? Entonces hay libros como La Paideia de Werner Jaga, que todo el mundo estudia acá, y bueno, hay 40 libros sobre ese libro, pero a Rambert se le ocurre que eso es un tratado de nazismo disfrazado. ¿Por qué? Porque el personaje tiene que ser completamente irreverente. Yo hice la tesis mía de doctorado sobre Spinoza. Cuando Rambert leía a Spinoza le para el pelo, se mira en el espejo, me estoy volviendo loco. Entonces le permite a uno vengarse de todos esos grandes hombres que le han metido uno en la cabeza y dice, pues es que aquí me las cobro con este. ¿Cierto? Yo por ahí tengo uno donde Rambert delira con Kant y es una delicia cobrárselas a Kant, pero eso no se puede hacer sino con personajes de novela policíaca, ¿cierto? Porque de lo contrario, usted cómo se le ocurre, usted que tiene tal reconocimiento, no, el personaje de novela policíaca es lo que le da la gana. Entonces ahí aflora esa parte de la que hablaba Freud, del descontrol cuando me le escapo a la cultura. A nosotros la cultura nos tiene a todos agarrados, ¿cierto? A todos agarrados. Si uno fuera lógico me hubiera quitado ya la camisa con este calor, pero no, a mí la cultura no me deja. Sí, no me lo permite. Entonces esos personajes se crean como... A ver, todo eso que yo quisiera hacer, pero que me está prohibido, Y en esas prohibiciones no es volver a contar las 50 sombras de Grey, pues, ¿no? Porque a Rambert no, todas las mujeres le fallan. La última que pudo poseer fue poniéndole la huella dactilar en la frente. Porque el tipo se mantiene tan problemado que se le olvida que tenía una cita. Yo, claro, si esa señora ya la había, no, nadie le olvidó. Entonces es lograr sacar de uno como la parte salvaje que uno tiene. Y ese es un permiso que se dan todos los novelistas de novela negra. Me voy a sacar todo lo primitivo que tengo. Soy un señor de las cavernas con un paquete de cigarrillos en el saco. Porque Rambert usa pistolas. Le ocurre eso. Ahora, dentro de eso se crean otros personajes, los contrapuntos. Ahora... Emilio hablaba de Restrepo, que es el contrapunto legal. Rambert tiene primero un socio que se llama Saratoga, que me encantó ese nombre porque es el nombre de un barco y que uno llame como un barco me parece maravilloso. Y que además es socio de él porque los dos iban caminando, llegaron unos ladrones, tiraron una bolsa con dinero a un solar y estos vieron y aprovecharon para robarse la plata de los ladrones. Y eso fue lo que los hizo socios, ¿cierto? Robándole a los ladrones los hace socios.
Saratoga ve televisión y oye zarzuelas al mismo tiempo. Se saben las leandras de memoria. ¿No? Y hay un contrapunto que es Barrés, que es un gigoló, un detective de esos, bien peinados, bien vestidos, pero que odia a Rambert porque Rambert le quita las señoras a Barrés. El otro hace todo el trabajo. Y llega Rambert y ese es el que da la puntada, ¿cierto? O sea que el otro gasta, el otro hace todo y este llega como la del séptimo de caballería a salvar la situación. Entonces los personajes se van creando así, uno toma los hijos, sus problemas sentimentales y a veces encuentra uno cositas como a un tipo de estos que lo seduce, ¿cierto? Que lo vuelve loco las señoras gordas de clase media alta. Se enloquece, es como la perversión de él. Y ahí el tipo no funciona. Entonces sí, son caricaturas, cómics, lo que hace uno es divertirse y tratar de divertir muy bien y ahora leemos unos trocitos al lector, porque si no, no vale la pena, ¿cierto? La novela negra y la novela policíaca permiten en la elaboración de los personajes una caracterización de los propios fantasmas y monstruos internos del escritor. Todas esas pequeñas burlas que son políticamente incorrectas, todas esas pequeñas venganzas, todas esas pequeñas subversiones contra lo establecido, lo establece uno con los personajes secundarios y es eficaz. Cuando yo estaba estudiando ginecología y me estaba especializando, a mí me la montó un profesor de cirugía, me la montó y me quería poner a sangrar, porque le caí mal, y entonces el tipo me la montó y yo pensé que una forma interesante de deshacerme de ese odio era mandándolo a asesinar. Rápidamente caí en cuenta que estaba pensando una cosa aberrante, pues yo no soy asesino, yo no mando matar gente, y le seguía teniendo rabia y no había resuelto el problema, hasta que lo metí de antagonista en la primera novela que yo hice. En la primera novela que yo hice, el asesino tiene el nombre de mi profesor. Y lo ultrajaron de todas las formas posibles. Eso permite que haya un cirujano vivo y un escritor que no esté en la cárcel. Esa es una de las ventajas de la novela negra, es una de las ventajas de la novela policíaca, esa es una de las licencias del escritor. La capacidad creativa, la capacidad de exorcizar a manera de psiquiatra particular y privado, íntimo, para sacar todos esos demonios que lo pueden pervertir a uno como ser humano y lo pueden volver a uno neurótico, lo pueden volver a uno una mala persona o de pronto una persona equivocada. Entonces, ¿qué hace uno? Pone en el lugar de los antagonistas muchas de las cosas que uno odia, pone en los personajes enfermedades que uno tiene para endosárselas a otra, muy a la magia. Una vez que yo estaba escribiendo una de las novelas que llaman 8 de Tornado, me enfermé de los divertículos. Por supuesto, Agustín Restrepo empezó a sufrir de los divertículos por la misma época. Y él se queja y le da mal genio por eso y se pone a pelear y entonces Tornado sabe cómo le saca la bronca por los divertículos. Claro que él también sufre de hemorroides, pero esas sí no son mías. Entonces es eso, es un poquitico eso, los personajes se vuelven un poquitico alter ego de uno. Entonces Tornado tiene mucho de lo bueno y lo malo de uno, Agustín Restrepo tiene mucho de lo bueno y lo malo de uno, y uno la reparte y eso hace que la novela sea muy humana, porque todos nos vemos reflejados en lo que odiamos, nos vemos reflejados en lo que amamos, nos vemos reflejados en lo que nos perturba, y ahí está pintado, y como son calcados de la vida real y un poquitico caricaturizados y un poquitico a manera de pequeñas venganzas, entonces eso hace que sea eficaz los personajes de la novela negra. Dándole un poquito a lo que acaba de decir, a ver, uno con los personajes hace realidad todo lo que usted se ha negado. ¿Quién de aquí no ha picado gente en la cabeza? Donde a uno le dieran cárcel por los asesinatos mentales que se le ocurren, no había nadie aquí, ¿cierto? Cuando uno elevara el carro, uno lo quiere coger a las patadas, uno ahí lo coge a las patadas, le daña las puertas, lo estrella contra un poste si es del caso.
Entonces, toda esa represión que uno ha ido cargando en lo cotidiano aparece en el personaje y el personaje sí lo hace. En la primera novela hay alguien que tiene, en ese momento llamaban unos topolinos, un Fiat 600, eso fallaba por todos lados. Este hombre ya lo tiene a punta de patadas que tiene que meterse por la ventanilla para poder entrar al carro. Ese es el sueño. ¿Sí? Entonces, claro, ahí aflora todas las represiones que hemos tenido. Que hay que tumbar una puerta y una patada, uno no puede, tiene que tocar el timbre, pero este señor ¡pah!, la tumba. Sí, eso es claro en ese tipo de novelas. Y yo quería preguntarles también un poco, aprovechando sobre ese asunto de inspiración, ¿a qué autores de novela policíaca o novela negra han seguido y qué elementos han podido rescatar de esas lecturas para la construcción de sus novelas y personajes? A ver, sí, uno escribe de esto porque ha leído muchas, ¿cierto? Y entre Emilio y yo coincidimos de que somos buenos lectores de novela policíaca norteamericana, ¿cierto? Un Dashiell Hammett, por ejemplo, o los primos Ellery Quinn, dos primos que escribían en torno a un Raymond Chandler. O sea, hay una escuela muy grande en Norteamérica, incluso en los últimos tiempos, hombres como James Lee Burke, que es un novelista pero tremendo, que además son novelistas viejos, porque parece que esta gente, en la medida en que envejece, y nosotros que ya empezamos a envejecer, se va vengando de todo el mundo escribiendo novela negra, pero hacen unas cosas espectaculares. Hay un italiano que se llama Andrea Camilleri, 95 años, y sigue haciendo unas novelas espectaculares. Entonces, claro, se trajo a la memoria todo lo que no pudo hacer y lo hace Montalbano. Entonces, uno sí tiene que ser un gran lector, porque con los personajes descubre los métodos de investigación, descubre los ambientes, porque uno no puede estar ahí. Hay, por ejemplo, uno que se llama James Ellroy, donde aprende uno medicina forense que da miedo. O sea, hay unos preámbulos. Si yo entro a trabajar esto sin preámbulos, no soy capaz. Por ejemplo, yo leí mucha novela de vaqueros porque un tío de la familia hacía unos blue jeans marca Dakota y para poderlos vender le metían una novelita de vaquero en el bolsillo, ¿cierto? Entonces, claro, uno aprovechaba y se lo leía a todos. Yo tengo ya una novela de vaqueros y estoy terminando otra. Es que esto se escribía así, hay que tener en cuenta esto, porque la novela policíaca es una técnica, ¿cierto? Es una técnica. Y como es una técnica, uno la aprende y le agrega cositas a la técnica. Le pone otro, por ejemplo, cada vez es más complicado inventarse un personaje. ¿De dónde saco este tipo que no se me parezca a este, que no se me parezca a este? ¿Cierto? Y sobre todo en el medio nuestro donde no tenemos como todas las vivencias que lo que hace James Lee Burke. Los policías de él son excombatientes de Vietnam. O sea, drogadictos, gente que ha pasado por el infierno. Entonces ahí hay un cuento y es cómo creo ese personaje, porque tiene que ser único, o si no termina uno copiando. Y ese es el reto que uno se pone. A ver, este no me parece a este, no, gané. ¿De dónde lo saco? Pero el resto sí es pura lectura, porque uno no puede estar en tanto campo al mismo tiempo, ¿cierto? No es la novela personal donde uno reflexiona, tiene unos mundos muy particulares. La policíaca no, porque tiene que ser de acción. Si no hay acción, eso está muerto, ¿cierto? Las primeras lecturas que yo tuve de género negro y policíaco venían de los cómics. Recuerdo mucho El Agente Secreto X9, recuerdo mucho El Agente Dan,
Recuerdo mucho algunas de las de Mickey Mouse, que hacía el papel con Tribilín de detective privado siguiendo investigaciones. Entonces, desde el principio me gustaban mucho las investigaciones, o sea, alguien comete un ilícito y alguien se preocupa por resolverlo. Y en el descubrir toda esa serie de indicios y de pesquisas, se establece una historia coherente, atractiva. Después el cine, en un teatro de barrio, de nuestro barrio, veíamos todas las películas de todos los detectives del mundo sin saber que estábamos viendo género negro, simplemente estábamos viendo las grandes creaciones de Chandler, las grandes creaciones de Daisy Hammett, y ahí íbamos cogiéndole amor al detective. Ya en lo personal me leí toda la obra de Sherlock Holmes, en las cortas y en las largas, me leí Agatha Christie de las 150 novelas, país 100 yo creo, en realidad cuando estábamos pelados nos las leímos todas. Y después ya adulto me encarreté mucho con el padre Brown, un gran investigador, un genio, investigador que ya sale a la calle. El padrecito sale a la calle y se mete a escarbar. Y en español he leído mucho de Vázquez Montalbán y he leído mucho de González Ledesma, españoles que actúan en Madrid, en Valencia y en Barcelona y son muy urbanos, muy pecadores, muy imperfectos, pero muy sagaces, muy burleteros, muy irónicos. Entonces, uno ha bebido de todo eso y por supuesto el cine clásico negro norteamericano y los autores estigmáticos, pues uno no siempre tiene que referirse a Raymond Chandler, a Daisy Hammett, que son fundamentales, a Henry James, son maravillosos, a James Cain, son maravillosos y hay mucho que aprender de ellos. Esas son las influencias mías. Hizo acordar un personaje que tengo yo muy leído, se llama Mortadelo y Filemón. A mí me encanta Mortadelo y Filemón. Y de alguna forma de ahí brota parte de lo que le pasa a Rambert, ¿cierto? Es una especie de Mortadelo. Le pasa de todo. Leemos un poquito. Inclusive también es un personaje que tiene mucho aprecio, mucho amor entre los jóvenes Tintín, pero que también de alguna manera las historias que Memo nos cuenta en su obra pues me hacen pensar como en ese personaje. ¿Qué tal si leemos entonces algunos apartes de las novelas en este momento para que compartamos con el público algunos textos de ellas? Bueno, a ver. Rambert tiene varias manías. Una, odia a los poetas, porque le parece que una persona de frase corta tiene mucho tiempo para cometer un crimen. Entonces odia el blues, con perdón de Dani, porque es que hay que caracterizarlos, ¿cierto? Lo odia, no se aguanta eso. Entonces de la tercera historia, que se llama La gata en el aceite, un título que se me ocurrió en una bomba de gasolina, porque decía La gota de aceite, qué maravilla para una novela, La gata en el aceite, y de ahí sale pues La gata en el aceite, buscando epígrafes que tuvieran que ver con gatos, que eso sí fue una investigación, porque cada capítulo traía un epígrafe. Pues entonces la cacería era que hablaran de gatos. De hecho, entonces dice el capítulo primero, se llama Maullidos de gata vieja, y todos los capítulos tienen que ver con gatos. Odiar los blues y obligar a quien había puesto esa música a mascarse el disco y a escupirlo con cuidado y sin ascos, ya lo había hecho Joan Rambert en varias ocasiones. Los blues entraban en la cabeza del inspector como una trompada de mestizo sudanés, de esos que venden baratijas y están podridos de tanto mirar sin poder tocar. Y en ese invierno del 64, Rambert odiaba el blues con una pasión oriental. Quizá porque su última amante, una rubia norteamericana apodada Peggy, se le había largado con un tal Miller, sujeto que decía trabajar en importaciones. Se le largó la mujer harta de que Rambert le incumpliera, de que la dejara plantada aún acabando de llamarla por teléfono para decirle que ya iba, harta de que se levantara cuando apenas ella se dormía y se fuera sin besarla o al menos ponerle un dedo en la frente para hacerla suya de nuevo con la huella dactilar. Una España decadente y negra en la que habitaba el exinspector, eso era evidente para la norteamericana.
Los zapatos no me obedecen, le había dicho el hombre a la rubita, por eso me llevan no sé a dónde. Pero ese no fue argumento, el Miller la ligó en cosa de 2 minutos en un cine y en las mismas narices del afectado, y chau Rambert, hasta sin la ropa se le fue la mujer. Las maletas de ella fueron a parar a un entejado cercano, empujadas por las manos de un Rambert con la cara larga y aburrida. El odio chino por el blues se debía también a un vecino negro que tocaba el saxofón y había prometido al vecindario que daría gratis un concierto de jazz, cosa que el saxofonista no cumplía, a pesar de que a diario se asomaba con el instrumento a la ventana, amenazando con tocar, y después nada, apenas su sonrisa enorme de dientes blanquísimos y grandes, un maldito bocón. Aquí hay una cosa que es muy rico escribiendo novela policíaca. El lenguaje cambia. O sea, usted no le puede mandar unas metáforas espectaculares o no suena. Ese ambiente no lo permite. Entonces esta gente maldice, ellos saben de todo ahí. Y ya lo hubiera cosido a tiros, mera fabulación e incertidumbre de medianoche, si el negro jazzista no fuera un protegido de la dueña del piso que habitaba el exinspector. Hay que ver los vicios de estas mujeres solas, coño. Le había dicho al conserje gallego, un tío flaco de mostachos nicotínicos y decimonónicos, ¿no será acaso que el negro y la señora Carmela hacen más que pagar y recibir la renta? La pregunta tengo como respuesta un silencio de ojos achiquitados, un leal ese conserje, o un hipócrita de esos que hay que marcar con unas pelas de más para que suelten prenda. Rambert estaba seguro de esta última percepción. Había leído a Hume y si bien había entendido poco de esa filosofía empírica, sí le había quedado claro que hay cosas que nacen antes que uno. ¿No? Entonces ahí es donde uno se burla de la filosofía y todas las ideas innatas, ¿cierto? Eso sí lo logró entender Rambert por esas calles heladas de invierno caminaba rápido para darse calor, pero el inicio de lo que él creía que era un enfisema pulmonar a causa de tanta fumadera lo tenía jodido y no lo dejaba caminar bien, y por eso paraba en cada esquina a resoplar y abrirse un poco el gabán de hilos pesados y pardos buscando aire. Ese gabán enorme y apenas abotonado era un regalo de Sara la tunecina. Estaba también en lo posible que fuera un pago de la Levantina por ciertos favores de urgencia. Muchas veces se había hecho esa reflexión. Ya se sabe cómo son las mujeres de 40, la cercanía, la no regla las convierte en unas inciertas y en unas necesitadas de pasiones fuertes. Pero Rambert no iba pensando en la mujer, sino en el Crillon Bar. ¿Sí? Ya uno... Voy a leer un capitulito de la introducción de cuando el inspector le pide el favor de que integre la misión. De tanto andar esquivando situaciones peligrosas, me volví experto en el asunto de no morirme la víspera. Y muchas veces ha sido por cuestiones ajenas a mi voluntad, porque he terminado involucrado en severos embrollos sin quererlo ni propiciarlo. Como dice Memo, aquí manejo la primera persona porque... no hay omnisciencia, el tipo está contando lo que está viendo, directo. En varias ocasiones, por circunstancias no planeadas, casi que por la provocación de un azar impredecible que me ha rondado desde siempre, me he visto espantando el buitre de mi propio cortejo fúnebre y dispersando las cucarachas que se preparan para acompañar mi sepelio. Y no me refiero a metáforas rebuscadas que tratan de pintar con histrionismo el riesgo real que he tenido de morirme. Estoy hablando textualmente de cavar mi propia tumba con la amenaza de un fusil que talla mis costillas, acostarme obligado en ella para comprobar si se había quedado de mis proporciones o esperar el impacto de un balazo que en el último instante se desvía por una milésima de milímetro de su trayectoria y me quema la punta de la oreja. No se imaginan el impacto que eso tiene en el espíritu y me reservo el resto para no caer en la obscenidad de contarles el estado de mi ropa interior. Pero vamos por partes, que hay mucha filigrana en esta urdimbre que trato de organizar en los anaqueles de la memoria. Cuando salí del servicio secreto del Estado por una comedia de equivocaciones
que derivó en unos malentendidos que me pusieron de patitas en la calle y por poco me mandan a temperar un buen tiempo en la amarga penumbra de un calabozo. Me vi de repente sin oficio, sin dinero, lleno de dudas y paranoias, sin saber a dónde ir con mis huesos y con el peso de una mala fama que en justicia creo que no era del todo merecida. Es cuestión de enfoques, pero no me parece que sea prudente profundizar en ello en este momento. En una de esas, y a partir de eso se volvió un aliado incondicional y se ganó mi eterna gratitud y reconocimiento, Agustín Restrepo me citó en su oficina y me hizo saber que quería ayudarme a salir de la engorrosa situación en la que me encontraba. A veces las cosas se ponen difíciles, Tornado, pero con usted veo que se ponen el doble de complicadas que si se siguiera el trámite normal. De su paternalismo inicial había mutado nuevamente en el ulceroso carevinagre que siempre había conocido, era su estado natural. En el fondo era el mismo Agustín de siempre, el fiscal enérgico y psicorrígido que manejaba su oficina de investigaciones con una eficacia contundente que no permitía desviación posible de lo que consideraba que eran sus métodos ya probados y puestos en práctica una y mil veces, por lo tanto incuestionables. Lo que yo no entendía era para qué me llamaba. Lo que menos necesitaba en ese momento era que me aturdiera a punta de regaños. Su leyenda decía que había matado un burro costeño a cantaleta. De todas maneras decidí escucharlo en silencio. Tenía curiosidad, por no decir necesidad, de que mi vida tomara un curso diferente. Y si él quería, si quería, podía ayudarme. Aunque a usted le parezca extraño, voy a confiar en su inocencia, Tornado. Puede que no se haya dado cuenta, pero he seguido su trayectoria y creo que se merece una oportunidad mientras los sucesos se aclaran. ¿Y en qué está pensando Agustín? ¿Cómo me puede ayudar? O mejor, ¿cómo dice usted que me puede dar una oportunidad? Mire que las cosas están enredadas, muy a mi pesar. Me alegro de que confíe en mí, que me apoye y se lo agradezco, pero dentro de lo que usted ha visto es claro que no le he embarrado. Que nadie me crea es otra cosa, pero usted, que tiene más olfato y sabe ver lo que otros no ven en una primera mirada, debe saber que le estoy diciendo la verdad. Tranquilo, Tornado, tranquilo. No se trata de un proceso de canonización ante la Santa Sede ni nada por el estilo. Y no piense que es que estoy convencido de que usted es una dulce criaturita que anda por el mundo para evitar que se le quiebren las alitas de querubín por culpa de la incomprensión de la perfidia humana. No, Tornado, no me crea tan carajo. Lo que le quiero decir es que con lo que conozco, creo que con toda la brega que ha dado, tiene que tener la oportunidad de un juicio justo antes de que lo crucifiquen, de un debido proceso antes de que lo vuelvan papilla. Y entonces, sí, mejor vamos al grano. Tanta filosofía de pronto le hincha el poco cerebro que le ha dejado sin rayones el whisky barato y la fumadera de porquerías. Le voy a ser sincero, lo necesito en la calle. He visto su forma de trabajar como encubierto y me gusta. Pero le advierto, yo soy el que está al mando. Si empieza con esas marrullerías suyas, o se me sale de las manos, o empieza a hacer esas calaveradas que tanto le gustan y que en tantos problemas lo han metido, yo mismo me encargo de que lo empapelen y lo encochinen. ¿Estoy siendo lo suficientemente claro, Tornado? Más claro no canta un gamín con paperas y agarrado del forro, que dijo que no le iba bien. No, que sí, que todo estaba claro como la bandera y que no quería ser un estorbo. Ya empezó con sus estupideces, Tornado. Pero ¿cuál es mi fiscal favorito? Lo que pasa es que usted se alebresta por todo y no me tiene paciencia. Hable, que lo que usted me diga es lo que vamos a hacer. Cuénteme, estoy 100% a sus amables órdenes. A partir de ahí ya arranca pues la misión que le encomienda. Esto pues linda con la caricatura, ¿cierto? Entonces dice, en el primer capítulo de la primera novela, dice Joan Rambert era un desorden. Y por aquí se repite la idea, Joan Rambert era un desorden, no solo en el vestuario, sino en su mente. Esto ya lo sabe el lector, pero esta vez ampliaba el puntaje. Entonces uno empieza como a jugar con lo que ya he dicho. A ver, el primer capítulo de esto que para pintar a Rambert. Joan Rambert era un desorden y en la noche se quedaba dormido encima de los libros que leía, levantándose después con un enorme dolor en el cuello o un hormigueo desesperante en las manos sobre las que había apoyado la cara. Leía y dormía mal, pero sin sueños. Y no tener sueños, le dijo una médica que quiso enamorar sin más resultado que una inyección en la cadera. Era levantarse antes de tiempo, fatal.
Alguna vez, al despertar después de una noche oprobiosa, se comparó con los remeros de los triremes romanos, que según él eran una cloaca de mierda con un cónsul encima. Estaba mal. Ramberez, inspector de policía, leía cualquier cosa, desde una novela de vaqueros de don Marcial Lafuente Estefanía hasta un tratado histórico, filosófico como La Paideia de Bernard Llaga, que él consideraba un tratado de nazismo disfrazado. O algo delirante como La Ética de Spinoza, demostrada según las costumbres de los geómetras, que le quitó el sueño por noches enteras. Sus ojos negros, siempre con aire de cansancio y en sí misma, iban y venían por historias y teorías lentamente, gustando cada palabra, deteniéndose para reflexionar o pensar en alguna otra cosa que por azar o deducción salía de la lectura o se unía con ella sin razón aparente. La Ética de Spinoza lo excitaba y al cabo de leer 2 o 3 proposiciones con su debida demostración y escolio, se pasaba una mano por la cabeza y corría a mirarse en el espejo. Después de entender esto, puedo quedar en el aire. Había escrito en un cuaderno de notas, porque Rambert se mantiene escribiendo en libreticas. Y en esas libreticas anota cosas, por ejemplo, amo a Spinoza porque me convierte a una religión que no existe. Entonces empieza uno como a echar cantaleta de todo. Y eso es esto, ¿cierto? Es el lenguaje que al menos el caricaturesco, que es muy bonito, porque le permite a uno escribir riéndose y al lector leer riéndose, ¿cierto? Que es una parte de este género. Y manejar, por ejemplo, Rambert odia a los poetas y en la segunda novela tiene que trabajar con un poeta. Y es el otro, espere que le voy a recitar no, ya, lo mato. Porque no se trata de que el tipo elabore cosas si usted no las va después a meter en otras novelas. ¿Cierto? Eso es una cosa que se aprende en esto. En otra novela habrá que ponerlo de socio de alguien que se gane la vida interpretando blues, o si no, no vale la pena, porque entonces se volvería un desahogo, cuando lo que se trata es eso. Entonces este hombre que en la primera novela odia a los poetas, en la segunda tiene que trabajar con un muchacho que es poeta. Lo que sí hace es que no me recites nada, no me vas a recitar nada. Claro que sí, Memo. En tu caso, por ejemplo, decidiste, y lo mencionabas en estos días en una conversación que tuvimos en la universidad, que tu personaje no experimentara sus historias aquí en Medellín, pero Emilio nos acerca a su personaje Joaquín Tornado al contexto local. ¿Por qué han tomado esta decisión y cuál fue la razón para contextualizar estos personajes en los escenarios y en los espacios que ustedes lo hicieron en sus escritos? A ver, yo lo hago más porque yo pues me he movido, yo estoy publicado en Alemania, en Italia, y un personaje que sea mundial me da más recorrido. Eso no quiere decir que lo que se escribe aquí no sea muy bueno, pero los editores míos en otra parte sí me piden eso, hágame una cosa más universal. Entonces yo aprovecho pues todos los sitios donde yo he vivido. Por ahí tengo una novela negra que estoy terminando, que se da en Buenos Aires, se llama Almeida y Singler. Es un policía que trabaja con un rabino, ortodoxo además. Entonces ese rabino no se puede meter a los bajos fondos, a los bares, lo pillan inmediatamente. Entonces hay uno que hace el trabajo sucio por él, mientras el otro leyendo el Talmud logra como interpretar qué pasa. Pero son técnicas y son afectos, ¿cierto? Porque uno no es que no le guste acá, de hecho, yo creo que yo escribí una novela que se llama Tanta Gente, sobre la colonización antioqueña. Nadie había narrado el viaje de los colonizadores. Entonces, claro, uno se mete también en esto, ¿cierto? Pero hay ciertos personajes que se le mueven a uno más fácil si están en otra parte.
si están en otra parte, y más en la novela policíaca. Y ya lo segundo es que yo admiro mucho a Emilio. Escribir novela policíaca aquí tiene que ser uno de una violencia a su vida, y yo odio la violencia, yo no puedo con eso. Ni le voy a hacer publicidad a la mafia, ni a los sicarios, ni a los políticos, bueno, toda esa cosa. En estos días sí, claro, habían un montón de candidatos ahí, eso no cabían los policías, y los van a capturar o qué. ¿Cierto? Pues unas cosas miedosísimas. Entonces yo no me meto en eso porque también es como no doy el gusto ya. Emilio sí es capaz. El mío obedece a una cuestión personal y es que yo escribo desde lo que yo conozco. Entonces yo tengo 10 libros publicados y hablan de las cosas que yo he vivido, del barrio, de la ciudad, del ambiente urbano, de la medicina. Tengo novela hospitalaria premiada. Entonces yo escribo de esas cosas que conozco. Yo, a diferencia de Memo, nunca he vivido fuera de Medellín. Pues conozco ciudades como turista en otras partes, pero nunca he vivido las ciudades. Una vez le hice las cuentas a Memo y debe tener por ahí 180 años, porque vivió 5 años en Buenos Aires, 5 años en Barcelona, 5 años en no sé dónde. Me hizo una cuenta larguísima y le hice las cuentas. Debe estar por los 144 años más o menos. Yo no he podido salir de Medellín, ni me interesa, mi vida toda ha transcurrido aquí. Y como dicen que un bobo toreado mata a la mama, entonces el profesor mío de taller literario me dijo, vea, si usted quiere que la literatura policíaca que usted está haciendo se salga de lo convencional, de lo normal, de lo que ya tenemos, haga algo distinto con ella. Por ejemplo, cree un personaje. Y empecé a crear un personaje. Dije, bueno, vamos a poner, pero entonces ¿dónde lo pongo a actuar? Yo no lo puedo poner a actuar en Harlem, yo no lo puedo poner a actuar en el Soho en Nueva York, porque yo eso lo conozco como turista. Y no he hecho la investigación suficientemente rigurosa, ni me sale natural esos ambientes. A mí me sale natural el ambiente. Y desde que estoy trabajando en Envigado hace 20 y punta de años, me he encontrado con lo más poderoso de la tradición oral de las esquinas. Los mejores conversadores de la vida están en el bajo mundo. Y he tenido la oportunidad de tener amigos del bajo mundo, que eso es una caja de música, escuchar historias que nacen genuinamente de su corazón y de su experiencia vivida. Entonces las historias más escabrosas de cine snuff, de prostitución de alto nivel y de bajo nivel, las he escuchado yo en una esquina. Baratísimo, me cuesta 2 cervezas escuchar un tema que me va a dar para una novela. Y entonces allá me las cuentan de primera mano cómo una prepaguito de allá se salvó de la trata de blancas, cómo se escapó de California, cómo fue a Monterrey, y me contó toda la trayectoria, y eso ya está en una novela que llama Tornado Triple X, que no sé si Bolivariana la vaya a publicar, pero yo creo que sí. Y se llama Tornado Triple X, donde no me tuve que inventar casi nada, simplemente tuve que hacer la receta de mi personaje, que ya lo tenía muy elaborado, y coger esas historias escabrosas salidas de la entraña de una prepaguito de allá que se llama, se me olvidó porque los caballeros no tenemos memoria, y entonces ahí están las historias. Entonces yo hablo es de lo que yo conozco. Entonces primero alimenté un personaje en una ciudad que conozco. El personaje lo aprendí a conocer, ya me lo sé de memoria, le conozco sus vicios, le conozco sus defectos, sus virtudes, sus pasiones, sus compulsiones, ya he aprendido a convivir con él. Y fuera de eso estoy dando un valor agregado que hace parte de la filosofía de nuestra serie de Policías y Bandidos. Estoy haciendo una marca única. Hasta ahora es un policía antioqueño, o sáquenme otro. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una creación original que es un personaje fuerte, identificable en Medellín o en una ciudad colombiana del presente siglo. Entonces ese es mi aporte, esa es mi creación, jugar con esos elementos para hacer una propuesta original, creativa, reconocible y que sea la marca de la casa. A ver, aquí es lo que dice Emilio, es una cosa muy cierta. Si usted no conoce el sitio, no se lo invente. Eso es claro, ¿cierto? Calle que uno nombra existe. Hay un principio básico en la literatura, todo es cierto menos lo que está pasando. Son ciertas las calles, los edificios, los parques, las plazas, porque ahí es donde uno coloca lo que nunca ha pasado. Pero no, nosotros aquí tenemos un vicio inventando ciudades, y por eso nadie sabe cómo en Medellín. Ese fue un regaño que me pegaron a mí en la feria de Leipzig, me acuerdo yo.
¿Y Medellín cómo es? ¿Ustedes por qué nunca narran Medellín? Porque la gente no entra a teatros de Medellín, merca en supermercados de Medellín, coge los buses en tal paradero. ¿Cierto? Que eso es un clavo que uno le tiene que sacar. Se nos olvida narrar dónde estamos, no lo inventamos. En estas novelas no. O sea, yo cada tanto me llevo una gente para Buenos Aires a seguir una novela. Vamos a conocer los sitios, las cosas, dónde toma este vino. Ahí estuvo el tipo, no, se lo inventó uno, pero todo es cierto. Y en ese sentido sí tiene uno que ser muy serio y muy respetuoso con el lector. Para de manera que de pronto alguien está en un lugar de, ve, mira, aquí es donde cuentan que pasó esto, esto, esto. Antes de darle paso a las inquietudes o comentarios del público, quisiera extenderles una pregunta a ambos y es, ¿cuál creen ustedes que sea el valor de poner sobre la mesa la novela negra, la novela policíaca en Medellín? ¿Por qué publicar ese tipo de género aquí en una ciudad como la nuestra? A ver, voy a ser muy agresivo con la pregunta. Aquí nos están vendiendo un montón de cosas que están anulando a los escritores. Donde más escritores hay es en los Estados Unidos, en Europa. ¿Por qué existen los géneros menores? Y porque a través de los géneros menores un montón de gente se arriesga a escribir. Pero a mí me están colocando la cúpula. O sea, todo el mundo tiene que ser Ardila Lule. Ah, eso no se puede. Yo quiero conocer un tipo que tiene 3 tiendas y le va muy bien. ¿Cierto? Y nos están matando con eso. Por eso la apuesta al género menor. Cuando uno va a cualquier lugar del mundo, hay gente que escribe novelas de perros. ¿Cierto? Y perros que tienen aventuras, de deportistas. Nosotros aquí todo lo que el país se paraliza con un partido de fútbol y no hay novelas de futbolistas, no hay cuentos de futbolistas. Yo por ahí tengo 4 cuentos de béisbol grandes. Sí, yo jugué béisbol cuando era chiquito. Y eso es todo un mundo emocionante, narrar cómo el pitcher, ¿cierto?, lanza la bola da esa curva, el otro pan, y cómo sale esa bola o no le dio, y cómo sonó en el guante del catcher. Eso no, o sea, no estamos negando eso. Entonces, lo primero que aparece como género menor es la novela policíaca. Por eso los grandes escritores norteamericanos, todos han escrito novela policíaca. Me acuerdo Faulkner, 4 cuentos de policíacos, que en un libro que se llama Gambito de Caballo. Ah, son magistrales. ¿Cómo se hace Paul Auster? Escribiendo novela policíaca, como Paul Benjamin, esa es la primera, utiliza ese nombre para escribir una novela policíaca. Entonces el género menor es una invitación a que mucha gente dice, ah, es que esto es más fácil, esto no está tan complicado, pero es que nos están mostrando el edificio de 100 pisos y no el de 12 pisos que sí se puede hacer. Entonces yo sé que aquí mucha gente va a decir, Memo, aquí estás desacreditado, vos escribiendo novela negra, de detectives. Sí, que ojalá pueda escribir una de amor, o poner a llorar cuánta señora hay por ahí. Porque ese es el género menor, eso es lo que hace escritores. Yo creo que es por eso nos arriesgamos con esto. Esto no es ninguna obra maestra, por esto no van a dar nada por ahí, la gente se va a divertir. Hay escritores que hacen eso. Hoy en día, los que en los países, en los Estados Unidos, por ejemplo, me he dado cuenta, los escritores que no admiten en muchos editoriales están haciendo unos guiones espectaculares, unas películas espectaculares, donde uno lee esos diálogos, ve esas acciones. Entonces aquí le estamos apostando es para que usted atreva, ¿cierto? Para que usted se atreva.
No, y la violencia puede ser contada, no le tenemos miedo a contar la violencia. Estamos en una ciudad que nos da muchas opciones de violencia, la prensa y el periodismo se encargan de reproducirlo día a día, pero nosotros tratamos de enfocarlo desde la literatura. Y la sicaresca no ha cumplido ese rol. La literatura de la narcomiseria o la sicaresca ha tratado de reflejar todas esas miserias, pero sin literatura, simplemente sacando libros que se venden en las esquinas, que se venden mucho un fin de semana y pasan rápidamente al olvido. Nuestra propuesta es distinta, es hacer una serie perdurable con personajes muy fuertes que tengan rigor literario, que usted me pueda decir de todo, menos que están mal escritas, que tengan respeto por el lenguaje, que tengan una articulación inteligente, razonable, que el personaje se vuelva entrañable, que usted quiera leer otra novela de ese personaje, que pinte cosas violentas, pues que la vida nuestra es violenta, la vida, a todos nosotros nos han secuestrado un familiar, nos han matado un familiar, hemos sido víctimas de algún tipo de delito, no podemos negarnos a eso, simplemente contémoslo de manera distinta, contémoslo de manera literaria, contémoslo con rigor, no caigamos en los pecados de la literatura barata, de la sicaresca, y esa es nuestra apuesta. Y por eso agradecemos tanto a Bolivariana, que entendió la propuesta, que cree en esa propuesta y que siendo una universidad pontificia bolivariana tradicional, cree en una propuesta, como decía Gardiazabal en el artículo de ayer, en las ideas locas, cree en las ideas locas y, por ejemplo, Gardiazabal estaba muy entusiasmado con la idea, usted lo leyó en ADN, porque le parece muy novedoso contar cosas sucias de la ciudad, violentas de la ciudad, con un lenguaje literario con rigor y con buena literatura. Quisiera abrir entonces en este momento un espacio para los comentarios o inquietudes por parte de la audiencia para que puedan entonces interactuar con nuestros escritores. Pregunta o protestas también, pues, ¿cierto? ¿Sabe por qué hacen con otros lo que les da la gana en este país? Porque nadie pregunta. Increíble, increíble, ¿cierto? A ver, sí, ninguna pregunta es boba, respuestas bobas sí hay por montones, a eso estamos de acuerdo. Buenas tardes. Para ustedes, ¿el periodista nace o se hace? A ver, el periodismo es una técnica, es un aprendizaje. Yo cada rato veo, por ejemplo, a Julio Sánchez Cristo o a Yamida Amat, que se burlan de los comunicadores, ¿cierto? Yo quisiera saber si Yamida Amat sabía hacer un guión de cine, si sabía armar un programa de televisión, si sabía hacer un evento, si sabe de comunicaciones empresariales. Entonces hay alguien que medio escribe y cree que no. Yo soy muy claro en eso. Una vez se me entró un señor, mira, yo nunca estudié no sé qué, vos sos, ¿cómo se llama? Colega mío. Le dije, no, perdóneme la vida, no. Yo hago lo que usted hace, pero de lo que yo hago a usted le falta todo un pensum. Entonces el periodista tiene la intención, tiene la inclinación, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el periodista se está apoyando en, primero, técnicas que funcionan, y que si usted no las conoce, se va a demorar mucho en encontrarlas. Yo me acuerdo qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Si usted es capaz de solucionar esas 6W, listo. Debe tener una formación ética para saber esto sale, no sale, qué vuelta le doy a esto. Debe, ojalá, saber de fotografía. Debe saber de literatura. Entonces, nacer no basta, no basta. Pero en la literatura sí. Ahí viene un cuento que es tremendo. Por ejemplo, esta hora que tenemos el premio de los Nobel, el sonido de los Nobel, que se va a leer algo sobre Thomas Mann,
Thomas Mann fue lo peor. El grado de Thomas Mann es comercio. Así como cuando la Remington preparaba secretarias y comercio, era el grado de Thomas Mann. Y sí, la mamá lo defendió a morir. Y Thomas Mann es uno de los grandes, si no literatos, pensadores que dio Alemania. Pensador. Porque ese se salió a descubrir el mundo con un grado de comercio. ¿Cierto? Los escritores nacen de cualquier profesión, los periodistas no. Y en eso pues sí, yo soy muy claro con eso, ¿cierto? Bueno, acerca de lo que usted decía, que ahora no se escribe mucho sobre el deporte, yo he contado en Latinoamérica 3 libros ya sobre fútbol. Uno de la Selección Colombia, que lo hizo Javier Hernández, uno que lo hizo el jugador, el defensa de la Selección Argentina, Javier Mascherano, y dentro de poquito James Rodríguez va a sacar un libro Claro, sobre fútbol. Pero eso no es literatura. Otra cosa es que usted se lea El Área 40 de Roberto Fontana Rosa. Eso. O que se lea el cuento El Crack de Augusto Roa Bastos, ¿cierto? O los cuentos de fútbol de Benedetti, o los pequeños relatos de fútbol de Albert Camus. O sea, lo que va a escribir James se lo hace otro periodista y él lo firma seguramente, porque no creo que James, por buen futbolista que sea, no creo que maneje muy bien la gramática. Entonces no vaya a caer en la trampa, querido. Usted que está joven, ¿cierto? Y que puede llegar a ser un gran novelista el día de mañana, ¿cómo escribo una novela sobre un boxeador? Fiesta de Ernest Hemingway. Quite el sombrero, querido. Eso sí es conocer el boxeo, cómo se narra una pelea. Albert Camus en el verano tiene una crónica de boxeo que usted ve la pelea. La ve. Eso es lo que se busca. Entonces no es que te cuenten quiénes son los jugadores, no, hágase un cuento. El penalti más largo del mundo, de Osvaldo Soriano. Eso es canela pura. ¿Cierto? Entonces para eso son libros se escriben para fútbol, para dar cuenta del equipo, de una biografía, pero no de una ficción. Ficción, una cosa que no existe. Bueno, y lo que usted también dice de que ahora los periodistas, como pasa en Colombia, hasta donde yo me he dado cuenta, si usted cuenta la verdad muy verdadera de Colombia, a partir de un periódico lo matan o lo hacen callar de alguna manera. Entonces yo me leí un libro, un fragmento de un libro donde cuentan la realidad colombiana y no la cuentan adultos, o el fragmento que yo me leí no es de adultos, sino cuentan cómo desalojaron a una familia del campo, fue la guerrilla colombiana, cómo la desalojaron y qué pasó durante el camino y qué tuvieron que pasar durante el camino. ¿Por qué no los callan a ellos? Porque ellos no necesitan la plata del gobierno para que salga ese libro. Ellos necesitan la plata de una editorial. Y la editorial que necesita cosas nuevas. ¿Y eso qué es? Una cosa nueva. Entonces es también innovar y no callarse a partir de los libros y buscar apoyos diferentes, porque ¿a qué le gustan los lectores? Por lo menos a mí me gusta que innoven y que me cuenten, como algunos escritores, un pedazo de verdad, que sea 100% real ese pedacito, y el otro que se lo inventen, porque si no ya sería un periódico y se perdería como esa atracción de un libro. Le adelanto para la próxima, el número de Tornado, la próxima novela que va a salir se llama El abrazo de la viuda,
y cuenta la historia de un deportista colombiano que muy joven fue a dar primero a Argentina y después fue a dar a Europa, fue campeón de Copa, fue campeón de Mundial de Clubes, y cuando vino de visita a Medellín le meten un balazo en la rodilla y ahí empieza su decadencia y su posterior muerte. La esposa de este personaje piensa que hay algo turbio en todo esto que va más allá de un simple atraco y contrata a Tornado para que le haga la investigación y se genera todo un movimiento en torno al mundo de las apuestas y al mundo de los dirigentes deportivos, que lo que trato es de responder lo que le está diciendo. O sea, tengo novela deportiva, novela, lo que planteaba Memo, que no se ha hecho, ya lo hice, y es uno de los números que voy a proponer para los números siguientes de Tornado. Buenas tardes. ¿Es la novela negra un género menor en verdad? Es decir, a veces decimos que es el centro de entrenamiento, el campo de calentamiento, la pista de calentamiento de los escritores, pero en sí mismo no podría pensarse y plantearse que la novela negra es un fin mismo. No, claro, es que hay unas que son de una altura impresionante. Le voy a decir, este premio Nobel, Patrick Modiano, es autor de novela negra. Tiene una novela que se llama Calle de las Tiendas Oscuras, policíaca, premio Goncourt de novela. Claro, es una pista de entrenamiento, pero en esas pistas de entrenamiento a veces hay unas carreras con lo mejor de, ¿cierto? Lo que pasa es que es una pista de entrenamiento, pero si usted lee a Modiano es pura novela negra, tremenda, de premio Nobel. Premio Nobel. A mí me solucionó mucho esa pregunta Luis Fernando Macías con esta frase que tengo en la contracarátula. Dice: la novela negra es esencialmente un ejercicio intelectual, un juego entre dos contendores que se desconocen entre sí, el autor y el lector. El verdadero protagonista es el lector, su goce consiste en vencer la astucia del autor o en ser vencido por este. Es mayor en la medida en que la trama se le dificulte. Si es vencido, el lector goza más y busca más. El verdadero jugador es el que disfruta de la derrota, pues en tanto sea derrotado tendrá una causa para luchar, un obstáculo que vencer. Sí, entonces no, es lo mismo que la novela de aventuras, ¿cierto? Y ve uno como Moby Dick, que es una novela de aventuras, es prácticamente la novela del siglo XIX en los Estados Unidos. ¿Cierto? Sí, claro. A ver, es que hay algo que me parece muy interesante. Hay escalones, ¿cierto? Pero hay gente como Simenón que logra resolver algo que no hemos resuelto nosotros en la novela negra. ¿Qué significa matar a otro? ¿Cierto? Ya es el planteamiento filosófico. Entonces Simenón está a una altura tremenda, pero también se pueden cosas chiquitas. Y ahora pasaba por allí, veía unos computadores o aquí atrás, o no, más adelante, con teclas para niños de colores. Pero ahí pueden escribir una novela también, ¿cierto? Con letras muy grandes. Hola. Ay, A ver el... perdón. Sí, pero no novela de detective. No, es una novela negra de aquí para allá. O sea, es que de las primeras novelas negras interesantes, como argumento, es la historia del rey David con Bexabe y Urías. Entonces eso... Él se enamora de una mujer, la mujer está casada con Urías, Urías es un general del rey David, ¿y qué hacemos con él? Mandémoslo a pelear lejos, que allá me lo matan y así yo me quedo con la señora. Entonces imagínese usted una novela de gerencia, un tipo enamorado de una ejecutiva, al marido lo contrata, le da por allá una gerencia en Ruanda profunda y allá... los tuxis dan cuenta de él. Es la misma historia, ¿cierto? Que es una cosa muy bonita porque nosotros no estamos leyendo la Biblia y al no leer la Biblia no somos conscientes de los conflictos humanos que hay ahí.
Por eso la novela norteamericana es tremenda, entonces antes de Biblia en mano, porque en la primaria les hacen leer 2 veces la Biblia. La Biblia sirve para, si usted cree, para que se vaya para el cielo, y si no, para que conozca al ser humano, para que sepa lo que es capaz de hacer el ser humano. Mata y miente, ¿cierto? Entonces Caín mató a Abel. ¿Dónde está tu hermano? No sé, fuera de asesino mentiroso. Ya tiene un crimen doble, ¿cierto? Sí, claro, pero con policías no, empieza, el primero que hace eso es Edgar Allan Poe, con los crímenes de la calle Morgue. Hola. Bueno, yo quería preguntarles, al hilo de lo que contaban, de que los escritores de novela negra tienen, bueno, una de las características comunes es la necesidad de contar demonios propios o pasiones o alguna cuestión de estas. ¿Alguna vez les ha pasado que han ido a escribir algo y han dicho, uy, esto lo va a leer mi esposa o mi hija o mi madre y han dudado si escribirlo? Y en el caso de haberlo finalmente escrito, ¿han tenido algún problema con ello? A ver, primero que todo, una novela de detective no es el sumario de uno. ¿Cierto? Uno sí usa cosas, por ejemplo, pero también las imagina, las proyecta, las extrapola, porque de lo contrario se vuelve un problema que pasa mucho en los Estados Unidos. Una persona que usa a otra y usa a esas personas para su peculio personal. Por ejemplo, me parece un sinvergüenza Truman Capote, que coge a una gente que le van a matar y que incluso puede detener la ejecución, pero no quiso. Es que yo quiero llegar hasta que los maten. Es un sinvergüenza, ¿cierto? Aquí le rinden culto a un montón de sinvergüenzas. A Martin Heidegger, que era nazi, lo peor, y todo el mundo estudiando de tipo, y a Truman Capote. Yo no sé qué nos pasa a nosotros, pues cogemos unos modelos miedosísimos. Pero entonces no se trata de que yo cuento lo que me pasa. Yo trato es de magnificar lo que me pasa. Por ejemplo, en este momento una hija mía que estaba aquí un poco enferma se fue. Yo ahora estoy preocupado, ¿para dónde se iría? ¿Cierto? Pues allá donde la recogieron, no sé. Pero yo puedo magnificar eso y volverlo una paranoia espectacular. Entonces las peleas mías con mi mujer no están ahí. Ahora que a la mujer se le fue, eso es otra cosa, ¿cierto? Y yo sé que no se fue, está ahí. Entonces no jugar con eso, me parece que en términos éticos no se puede hacer. Porque la novela, si bien narra las pasiones humanas, no tiene por qué tomar a alguien a burlarse de él, ¿cierto? Puedo. Cuando yo me separé, la mala era mi mujer. Empecé a llenar cuadernos y después me di cuenta que lo malo de ella en buena medida era lo malo mío. ¿Cierto? Por eso cuando peleen con alguien llenen un cuaderno, saquen todos los diablos, maldita, bla, bla, no sé qué, bla, y después llame diablo por diablo. Entonces se da uno cuenta, uno a otro no lo usa. No, pues yo no sería capaz. Pero sí magnifico cosas. Las peleas de uno con la mujer. Yo tengo un personaje que es la rusa de Laida, de esa novela argentina, cuando pelea con Almeida. Son señoras peleas. Pero esas peleas nunca me han pasado. Pero uno se las imagina. ¿Cuántas veces muchos de ustedes han llegado a matar al marido? Lo voy a matar. No pasa nada, nunca lo matan, ¿cierto? Pero ya se montó toda la tramoya para narrarla espectacular, ¿cierto? Mi amor, el beso, y le pone una pistola aquí vamos, pues. A eso me lo puedo yo imaginar.
Eso no me puede tomar tan a pecho. Por ejemplo, el detective mío le gustan las prostitutas y yo nunca he tenido problema en la casa por eso. Por ejemplo, la última que hizo fue que se enamoró de unas trillizas ninfómanas. Y tiene una jugarreta con unas trillizas ninfómanas. Vaya, encuentre unas trillizas y que sean ninfómanas. Y eso lo saqué yo de la vida real de un cuñado mío que dejó de ir al trabajo que porque le hice una propuesta de amor, unas trillizas ninfómanas. Entonces, ¿cómo dejo yo como escritor perder esa historia? ¿Cómo dejo perder ese detalle? Y las últimas que consiguió mi detective son las meninas golosas, que son un par también de gemelas sadomasoquistas, que le dicen a los clientes que eran siamesas, pero que las separaron cuando recién nacidas. Esos eran el tipo de personajes de mi Tornado. Bueno, lamentablemente la conversación se vuelve muy entretenida, pero el tiempo transcurre. Les damos las gracias por acompañarnos en este lanzamiento o presentación de la colección Policías y Bandidos de la editorial UPB, y quiero invitarlos a que nos acompañen ahorita a las 5 de la tarde, allí en el patio de las Azaleas. Se me perdió por aquí la información, en el patio de las Azaleas, al evento El Sonido de los Nobel, que también lidera la Universidad Pontificia Bolivariana desde el sistema de bibliotecas, con la obra que Memo nos referenciaba ahora, de Thomas Mann, Muerte en Venecia. La idea es que la lectura se haga en su lengua nativa, en el alemán. Será a cargo de Francisco Vanegas, con la contextualización de Memo Ángel y la lectura en español de Carlos Ignacio Cardona. Y por supuesto, esta noche a las 8 de la noche en este mismo espacio, la presentación de las obras Historias Inesperadas de Reinaldo Spitaleta y El Rincón Iluminado de Juan José García Posada. Los esperamos y muchas gracias a Emilio, a Memo por acompañarnos y a ustedes por estar aquí.